En Ucrania hay un desespero peligroso. Con el afán de perpetrar golpes dolorosos en contra de Rusia, no escatiman en los objetivos que escogen para tal fin, como es el caso de los repetidos ataques en contra de la central nuclear de Zaporilla. En este contexto, Rusia advierte que el régimen de Kiev está realizando ataques al margen del derecho internacional y en contra de la seguridad nuclear de toda Europa. Asimismo, Rusia, Moscú, ha hecho un llamado a la Agencia Internacional de Energía Atómica para que condene estos hechos, ya que de no hacerlo, será tomado por Kiev como una señal de impunidad que le permitirá continuar con sus intenciones peligrosas. Soy Carlos Arellán Solórzano y este es nuestro tema de hoy en la jornada del Mundo en Contexto, el conflicto en Ucrania. Les contamos que Ucrania volvió a atacar la infraestructura de la central nuclear de Zaporilla, la tercera más grande del mundo y la más importante de toda Europa. Moscú calificó esta acción como un ataque temerario que revelaría la intención de las Fuerzas Armadas del servicio o al servicio de Kiev de socavar la seguridad nuclear de Europa y como una reacción desesperada ante su fracaso en el campo militar. Ucrania pone en peligro a Europa con un nuevo ataque contra la central nuclear rusa de Zaporilla. La Corporación Estatal de Energía Nuclear de Rusia, Rosatom, anunció el sábado que un dron ucraniano impactó contra la central nuclear de Zaporilla. Sin embargo, no se reportan daños al equipo clave. Esta acción militar contra la central nuclear es una rutina en la ofensiva ucraniana contra Rusia. Los medios de países aliados a Kiev diluyen el peligro de estas acciones, replicando relatos confusos en el que sugieren que Moscú realiza ataques contra su propia infraestructura. Rusia y Ucrania se acusan mutuamente de los ataques de las últimas horas contra la central nuclear de Zaporilla, ocupada por Moscú prácticamente desde el comienzo de la invasión. Ambos países niegan ser los causantes de los bombardeos con drones que han impactado sobre la central. Justamente los drones fueron empleados por Ucrania en el que es considerado un ataque de características inéditas. El sábado por la tarde se produjo un ataque selectivo contra la sala de máquinas de la sexta unidad de potencia. En principio, se trata del primer ataque selectivo contra una unidad de potencia en funcionamiento en la historia de la humanidad. El director general de la Agencia Rusa de Energía Atómica, Rosatom, advirtió en llamada de urgencia al jefe del Organismo Internacional de Energía Atómica que un ataque más significativo como el que hizo Ucrania a la unidad de potencia de la central de Zaporilla habría podido ocasionar un accidente nuclear de serias proporciones para toda Europa. La radiación no conoce fronteras ni reconoce pasaportes. En este sentido, cualquier amenaza relacionada con las reacciones nucleares representa una amenaza para numerosos países y es una amenaza que persistirá durante muchos años. El funcionario de Rosatom exhortó un pronunciamiento más contundente de las autoridades de la Agencia Internacional de Energía Atómica para prevenir un escenario peor. El silencio, la falta de evaluaciones y la personificación de los riesgos son, en esencia, una luz verde para una mayor escalada. La vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, María Zaharova, describió las intenciones peligrosas de Ucrania como la de un mono con una granada y advirtió que los patrocinadores occidentales del régimen de Kiev son también responsables de las acciones que gestionan a través de su apoderado Volodymyr Zelensky. Y a las operaciones de agresión desde Ucrania con tintes de terrorismo nuclear le ha salido una respuesta contundente por parte de Rusia, país que realizó en la madrugada de este martes un nuevo ataque masivo de represalia sobre Kiev, la capital de Ucrania. Para esta ofensiva, Moscú empleó misiles de largo alcance, de alta precisión y también hipersónicos. Así amaneció este martes Kiev, la capital ucraniana. Varias columnas de humo se alzaron en el horizonte desde los edificios impactados por el operativo ruso. Y cabe decir que desde Moscú se informó con anticipación a Estados Unidos y los países europeos para que retiraran a su personal diplomático de Kiev. Esto previo a estas operaciones que estamos observando. Desde el Ministerio de Defensa del gigante euroasiático aseguran que todos los objetivos destruidos eran parte del complejo militar e industrial del régimen ucraniano, incluidas plantas de producción, diseño y programación
de drones. Se descartan objetivos civiles. Además de la capital ucraniana, también fueron atacados objetivos en las provincias de Zaporilla, Dnipropetrovsk, Kharkov, Sumy, Melnitsky y Poltava. La operación masiva sobre Kiev es parte de las varias represalias programadas por Rusia como reacción al ataque ucraniano del pasado 22 de mayo a una residencia estudiantil en Lugansk, en la que fueron asesinados 21 jóvenes. Reiteramos imágenes de cómo amaneció Kiev, la capital ucraniana, luego de la más reciente jornada de ataques masivos y sistemáticos de represalia por parte de Rusia. Y desde el Kremlin, el presidente ruso Vladimir Putin se reunió con funcionarios de la Fiscalía y el jefe del Comité de Investigaciones para indagar sobre el ataque ucraniano a la residencia estudiantil en Lugansk. El líder ruso calificó la acción del régimen de Kiev como terrorista y expresó que los implicados detrás de este suceso deben ser castigados. Al mismo tiempo, Putin expuso que Kiev parece decidido a seguir empleando el terrorismo como método para extender el conflicto sin medir consecuencias y bajo el silencio de sus socios de la OTAN. Parece que, al cometer deliberadamente los crímenes más graves contra niños y jóvenes, primero en la escuela pedagógica de Starovelsk y ahora en Genishevsk, el gobierno de Kiev decidió pasar página en su larga historia de crímenes, pues bien, esa es su decisión. Lo que sí parece ya resuelto para Rusia con respecto al ataque contra la residencia estudiantil en Lugansk es que se trató de un ataque deliberado realizado por Ucrania. El vocero de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, aseguró que esta determinación de Ucrania de apuntar contra objetivos civiles y matar niños plantea un paradigma completamente diferente. Asimismo, Peskov expuso cuál es la condición sine qua non para que termine el conflicto inmediatamente. Seguimos abiertos a negociaciones pacíficas. En cuanto a las declaraciones de Zelensky sobre el fin de la guerra antes del fin de año, la guerra podría terminar en un día. Lo hemos dicho muchas veces, y el presidente lo reiteró al dirigirse a la dirección del Ministerio de Relaciones Exteriores. Para ello, Zelensky tendría que ordenar a sus Fuerzas Armadas que se retiren de los territorios de las regiones rusas. Y al mismo tiempo que Rusia desplegaba una severa represalia contra Ucrania, la defensa antiaérea, todas sus capacidades, destruyeron en 9 horas un enjambre de drones ucranianos. Esto ocurrió entre el 1 y 2 de junio. Hasta 150 drones ucranianos fueron derribados en distintos territorios como Belgorod, Briansk, Volgogrado, Kursk, Oriol, Rostov y Smolensk, así como Krasnodar y en la península de Crimea. Y la situación de Ucrania en el frente de batalla es delicada en todos los ámbitos. Su aparato militar ha sido aguantado no solo gracias al apoyo de la OTAN, sino también por la llegada de mercenarios extranjeros a las filas del ejército. Los combatientes colombianos son uno de los que más se han sumado a esta lista, pero luego de más de 4 años de combate se están empezando a dar cuenta que llegan a la guerra con falsas promesas y que son utilizados como carne de cañón. Desde el inicio de la operación militar de Rusia en Ucrania, cientos de mercenarios colombianos han viajado a Kiev para unirse a las filas del ejército. Han recorrido miles de kilómetros para venir a un país del que nada sabían antes de la guerra. Son colombianos y hay centenares como ellos en las filas ucranianas. Sin embargo, luego de casi 3 años de guerra, la desilusión de los colombianos en el frente de batalla se ha hecho más que palpable. Se dan cuenta que solo están siendo enviados para morir. Recuerde que esos que están pensando en llegar aquí a Ucrania, sépalo ni entiéndalo, que vienen es a una guerra, no vienen de paseo. Están pagando 19 millones de pesos al mes, un muy buen sueldo. Pero recuerde que también vienen a perder la vida. Unos se la pueden gastar, otros no se la pueden gastar. Los mercenarios han denunciado condiciones extremadamente duras como maltrato por parte de comandantes ucranianos, falta de apoyo logístico e incluso, algunos reportan, ser abandonados en combate o cambiados a batallones sin aviso previo. Estamos con estos comandos de todos los batallones de mi brigada. Gloria, Colombia, arriba Capi Mujer. Él es un estadounidense, acá colombianos.
Y en estos momentos nos encontramos en la brigada 128, que nos sacó de nuestra brigada, de la 108, con engaños y nos trajo a trabajar acá, algo que no pueden hacerlo porque nosotros somos voluntarios. A nosotros no nos pueden obligar a trabajar en una brigada que no queremos. Que porque usted cayó por aquí, le van a volver a sacar y le van a sacar su cuerpo. No, aquí no le sacan cuerpo a nadie. Herido, lastimosamente tiene que podrir ahí. Herido que no pueda caminar, lastimosamente, se han tenido que quedar. De acuerdo a fuentes oficiales del gobierno de Colombia, hasta el noviembre de 2024, alrededor de 500 colombianos habían participado en la guerra como mercenarios. De ellos, 100 siguen combatiendo, otros 100 han regresado y 300 han sido reportados como desaparecidos o fallecidos, generando un malestar entre sus familiares, quienes ahora exigen respuesta sobre el destino de sus seres queridos y el pago de compensaciones. Mi primo Fabio Steven Rodríguez Correa, él se fue el año pasado para Ucrania al servicio del ejército ucraniano. En julio del año pasado fue declarado como desaparecido y hasta el momento no hemos tenido ningún tipo de respuesta. Pues él se fue más o menos con un sueldo de 18 millones de pesos mensuales. Él se fue buscando una casa para su hijo pequeño. Este sueño o la búsqueda de este sueño se convirtió en tragedia para toda la familia. Lo ilusionaron mucho que les iban a pagar tanta plata, que les iban a dar yo no sé qué más, que les iban a dar un seguro de vida, mientras que cuando llegaron allá fue todo diferente, todo fue mentira, los trataban mal, los insultaban, les pegaban. Los familiares insisten en que muchos de los combatientes no eran mercenarios, sino que fueron enviados por sus propios comandantes en Colombia o engañados por promesas de grandes pagos por empresas transnacionales, llegando a concluir que son utilizados como carne de cañón. En esta parte pasamos a otro escenario de conflicto en Asia Occidental porque se complica la tensión entre los Estados Unidos en contra de la República Islámica de Irán. Pasamos a leer a continuación brevemente información del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, que en un comunicado habrían confirmado que atacaron con misiles y drones una base aérea militar de los Estados Unidos en la zona, específicamente en Kuwait, y una de esas dos bases sería la sede o el cuartel general de la Quinta Flota de los Estados Unidos en la zona. Según el comunicado de este cuerpo militar iraní, un avión de combate estadounidense atacó primero un petrolero iraní cerca del estrecho de Hormuz, esto durante la noche, provocando daños en el cuarto de máquinas de esta nave. En respuesta, las fuerzas iraníes han dicho que respondieron con misiles navales en contra del buque vinculado a Estados Unidos llamado Panaya. El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica ha advertido además que cualquier alteración de la seguridad en el estrecho de Hormuz tendrá un alto costo para las fuerzas militares estadounidenses. Por su parte, el Comando Central de los Estados Unidos, si bien ha confirmado que ha habido un intercambio de ataques, ha dicho que ninguno de estos misiles por parte de Irán dieron con los objetivos planteados. Estos habrían sido destruidos por las defensas antiaéreas tanto de los Estados Unidos como de Kuwait. Información que está en desarrollo y que da cuenta de que se complica la tensión entre estos dos países y que es el suceso que contrasta con las declaraciones más tempranas de Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos, que ante el Congreso había dicho que el conflicto, la guerra con Irán se había terminado. Dicho esto, corresponde hacer una pausa. Al regreso, con más información y con nuestro compañero William Quintana y su segmento Visión Centroamericana y Caribeña. Comenzó la temporada de huracanes en la zona del Caribe. De acuerdo a las agencias meteorológicas de la zona, prevén o pronostican de 8 a 15 tormentas tropicales y de 3 a 6 huracanes de mediana y gran intensidad. Para repasarnos este y otros temas en Visión Centroamericana y Caribeña, nuestro compañero William Quintana. Buenas noches, ¿cómo estás, William? Carlos, buenas noches, un gusto saludarte y conectar también con toda la audiencia. El mundo está en constante movimiento entre tantas problemáticas sociales y económicas que padece la región de Centroamérica y el Caribe, y hay una en particular que cada año es clave. Hablamos que comienza oficialmente la temporada de huracanes 2026, la cual se va a desarrollar entre los meses de junio y noviembre.
Autoridades meteorológicas del Caribe anticipan que este ciclo será menos activo de lo normal en la cuenca del Atlántico. Profundizamos más en el siguiente trabajo. El Centro Nacional de Huracanes de Puerto Rico anunció la lista de los 21 nombres para las tormentas y los huracanes que se formarán en el Atlántico durante 2026. Se proyecta entre 8 a 14 tormentas tropicales con potencial moderado para convertirse en huracanes intensos. Uno de los factores principales detrás de este pronóstico es el posible desarrollo y la intensificación del fenómeno del Niño durante los próximos meses. En conjunto, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos explicó que existen 55% de probabilidad de que la temporada sea menor al promedio y apenas un 10% apunta a una temporada por encima de lo habitual. Entre 3 y 6 podrían evolucionar a huracanes, de los cuales por lo menos 3 podrían alcanzar la categoría de huracán mayor. Y un huracán mayor desarrolla un amplio campo nuboso y descarga lluvias torrenciales que pueden derivar en inundaciones. El fenómeno del Niño se trata de la convergencia de vientos que provocan las tormentas desde el Golfo de México hacia las islas del Caribe y el Océano Atlántico, siendo la fecha probable para la primera tormenta tropical el 20 de junio de este año. Y los huracanes se esperan que inicien a partir del próximo 11 de agosto y con mayor intensidad para el 1 de septiembre de este año. Lo típico, los vientos alisios me arrastran el agua del Océano Pacífico hacia el Pacífico Occidental, provocando que las temperaturas a lo largo entonces de toda esa zona del Pacífico esté bastante caliente. Pero ¿qué ocurre cuando tenemos el fenómeno del Niño? Los vientos alisios se debilitan y provoca que toda esa agua caliente comience entonces a desplazarse hacia la costa de América del Sur. Los pronósticos estacionales pueden estimar cuántos sistemas podrían formarse en el océano, pero no en qué zonas serán impactadas. Por ello, la preparación temprana continua es la herramienta más importante para proteger vidas y propiedades ante cualquier amenaza tropical. Uno de esos países a la vanguardia de la prevención ciclónica es Cuba, que pese a los efectos negativos del bloqueo económico, protege a sus habitantes durante la temporada de huracanes. Los pronósticos de la actividad ciclónica no tienen un impacto determinado en cuanto al peligro para cierta localidad. Podemos tener una temporada ciclónica con muchos sistemas tropicales y sin embargo ningún territorio como el nuestro resulta tocado. Por tanto, no tendríamos consecuencias que lamentar. En 2025 se desarrollaron 13 tormentas tropicales y apenas 5 derivaron en huracanes. Entre ellos, el ciclón Melissa fue uno de los más potentes de la historia registrada, con vientos superiores a los 305 kilómetros por hora y con afectaciones en Haití, República Dominicana, Jamaica, Costa Rica y Cuba. La situación climática de la región centroamericana y del Caribe se ha visto caracterizada por eventos naturales extremos ligados a los cambios en las temperaturas y los patrones climáticos. Pero las actividades humanas son el principal motor del cambio climático, principalmente por la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas. Según el informe del Estado del Clima en América Latina y el Caribe el año 2025, la región enfrenta los impactos cada vez más intensos del cambio climático, olas de calor, inundaciones, sequías y eventos extremos que afectan a millones de personas. El informe reveló que el huracán Melissa, de categoría 5 en octubre de 2025, causó daños estimados en $8,8 millones en Jamaica, Cuba, Haití y República Dominicana. Entonces, este aumento de temperaturas, por supuesto, hace que los veranos sean mucho más intensos y estos veranos intensos tienen impacto en la salud humana, entonces están forzando a los sistemas de salud de los países. Ese sería uno de los primeros mensajes en donde hay un aumento constante de las temperaturas medias,
lo cual se traduce en intensificación de las olas de calor. Según expertos, las alteraciones en la temporada han generado cambios en el ciclo hidrológico que en las últimas 5 décadas se ha visto afectado por sequías. El déficit de lluvias y las altas temperaturas amenazan el bienestar rural centroamericano. En Guatemala, El Salvador, áreas fronterizas también en Honduras, Costa Rica y la República Dominicana enfrentarían precipitaciones por debajo de lo normal. Hemos visto a través de los años, durante la respuesta a estos fenómenos naturales, que el cambio climático ha cambiado y puede ser que los fenómenos naturales sean más intensos año con año. Expertos en meteorología indican que esta temporada habrá un episodio excepcionalmente intenso del fenómeno El Niño, en el que el calentamiento anómalo de las aguas del Pacífico ecuatorial alcanzaría niveles muy altos y altera de forma notable los patrones atmosféricos globales. En Honduras se vivió en las últimas semanas una vaguada con vientos acelerados de 80 kilómetros por hora, con descargas eléctricas e inundaciones. Los meteorólogos miden la intensidad del Niño con un termómetro muy específico, la temperatura del agua en una región muy concreta del Pacífico. Cuanto más caliente, más fuerte es el evento. Si el agua sube medio grado por encima de lo normal, ya hablamos de El Niño. Si sube grado y medio, es un evento fuerte. Y si pasa de 2 grados, ahí los medios empiezan a usar el término Super Niño. Desde 1950 se han registrado 5 eventos fuertes. 3 de ellos cambiaron el clima global de manera brutal y ahora podríamos estar a las puertas del cuarto. En 1997 el mundo descubrió lo que significaba El Niño, evento considerado el más fuerte jamás registrado en la costa de Perú. La temperatura de mar alcanzó 9 grados centígrados por encima de lo normal. Las consecuencias: en California hubo inundaciones, los aguaceros provocaron deslaves que hicieron caer casas enteras. En 1998 hubo récords de los meses más cálidos y lluviosos en la historia de Estados Unidos. En el otro lado del mundo, las sequías fueron brutales, especialmente en Indonesia, Australia, con incendios forestales masivos. Ante los escenarios del cambio climático nos preguntamos, ¿cómo están siendo afectados algunos de los países de la región centroamericana y caribeña frente a estos fenómenos naturales extremos? Además, los repasamos a continuación. En la región del Caribe, una densa nube de polvo ha transitado desde el desierto del Sahara en África. Ese evento ha disparado procesos alérgicos, incrementando la sensación térmica en gran parte. También en República Dominicana disminuye el potencial de precipitaciones. Autoridades de meteorología indican que la radiación solar incrementa significativamente, además de los vientos que han llegado desde el este y el suroeste hasta el territorio dominicano, impulsando así una masa de aire que está más caliente todavía al sur. También han transitado una onda tropical en las últimas 24 horas, la número 7, y dejó algunas precipitaciones dispersas en la región. Según expertos, indican que las predicciones no son sencillas. Actualmente todavía los modelos no podemos, pues repito, hacer esas predicciones tan puntuales para eventos extremos y anómalos, porque vuelvo y repito, son anomalías en el sistema. Ahora bien, las informaciones, vuelvo y repito, se emiten para la provincia y la población lo que tiene que estar atenta. Inmediatamente se coloca una alerta meteorológico y se traduce la alerta del Centro de Operaciones de Emergencia COE, tiene que estar pendiente a las informaciones que se están emitiendo. Hasta finales de mayo, El Salvador estuvo afectado por una ola de calor que elevó la temperatura a 41 grados centígrados. El Ministerio de Ambiente revela que el fenómeno del Niño todavía no se ha desarrollado, pero el Océano Pacífico muestra señales de calentamiento para los próximos meses. Entre enero y mayo, se reportó más de 2.600 incendios forestales a nivel nacional.
ese déficit hídrico podría incidir al menos en 3 cosas puntuales. Número 1, baja producción agrícola, ¿verdad? Número 2, diría yo, necesidad de proveer asistencia alimentaria a la población. Número 3, pensar también en la provisión de agua segura a las personas. En Guatemala, la temporada de incendios 2026 registró 1.315 siniestros en el país, según autoridades ambientales. El boletín climático detalla que mientras la franja transversal del norte, el Caribe y Petén, amanecen con nublados parciales. Entre tanto, las autoridades instan a la población a extremar precauciones. Las condiciones secas y la intensa radiación podrían provocar siniestros de rápida propagación en áreas boscosas. Haití también experimentó fuertes lluvias durante el primer trimestre del 2026, las cuales provocaron inundaciones que afectaron viviendas en zonas vulnerables. De acuerdo con reportes locales, la situación se ve agravada por la acumulación de basura que obstruye el flujo normal del agua, provocando desbordamientos que afectan calles y hogares. Revisamos otro panorama que ahora nos ubica en Panamá. Esta nación enfrenta actualmente un aumento sostenido en los índices de criminalidad, impulsado principalmente por el crimen organizado, el narcotráfico y la violencia de pandillas. El gobierno ha llamado a garantizar el Estado de Derecho para frenar la ola de criminalidad y el narcotráfico que golpea al país, exigiendo a las autoridades una estrategia de seguridad efectiva, incluyendo zonas fronterizas. Entendemos la inquietud de la población y damos respuesta. El presidente de la República, José Raúl Mulino, ha dado las instrucciones claras de combatir el crimen donde quiera que se encuentre. Aunque el gobierno de Panamá declara afrontar el problema de la inseguridad, las cifras contrastan con el discurso oficial. El Istmo registró un aumento en delitos de robo agravado en el primer cuatrimestre de 2026, con el 5% de incremento en comparación con el mismo periodo al 2025. En medio de este escenario, distintas autoridades de seguridad nacional del país han propuesto el despliegue de operativos en todo el territorio para disminuir los índices de robos y crimen organizado. La tarea de prevención no es solamente y exclusiva de la Policía Nacional. Aquí existen otros interlocutores que tienen que involucrarse y tienen que sumarse a la narrativa de poder brindar eso. La Policía Nacional mantiene varios tipos de programas que están prestando a nivel nacional en escuelas y asimismo programas de prevención a través de las clínicas de deporte que la policía lleva en su dinámica. Sin embargo, esta es una tarea de todos. Hemos visto que hay en estos barrios que, por ejemplo, en la 11:30, en lo que fue Río Abajo, muchos niños de las cuales ya nosotros habíamos ido a hacer una afectación positiva para hacer clínicas con esos menores de edad en un momento, y esa es una tarea que la Policía Nacional va a continuar. Las estadísticas reflejan una tendencia de repunte. En enero cerró con 417 casos, febrero bajó a 381 y marzo registró 388. Pero en abril se convirtió en el mes con más denuncias del año al registrar 437 casos, el nivel más alto del primer cuatrimestre. No obstante, el subdirector de la Policía Nacional Panameña, Francisco Castro, explicó las zonas con mayor incidencia y cómo los órganos de seguridad están reforzando las acciones en varias comunidades del país. Porque la presencia policial nos permite a nosotros tener mucho más contacto con la ciudadanía, conversar con ellos, y más que todo en San Miguelito, Colón, que son lugares que tenemos fuertes situaciones sociales, donde la sociedad tiene problemas de desintegración familiar, la juventud, hay un gran número de personas, de jóvenes que no están yendo a las escuelas, y eso nosotros lo tenemos que identificar y conversar con las personas cuáles son sus problemas y nos permite a nosotros anticiparnos, ¿no? Entonces, lógicamente, la presencia policial va enfocalizada a la prevención también, la comunicación, contacto directo con la comunidad. Expertos en criminología sostienen que el robo agravado suele estar asociado a estructuras delictivas más organizadas y dinámicas urbanas complejas, vinculadas con desempleo, informalidad, tráfico de drogas y reincidencia criminal. Hay una realidad que a veces no agrada a la ciudadanía, y es el hecho que el principal generador de violencia en nuestro país tiene que ver con la actividad del narcotráfico. Hoy día
las bandas que están dedicadas a esa actividad de trasiego, porque no son los productores, son de alguna manera contratados por algunos carteles, tanto de México o Colombia, para que de alguna manera preserven o aseguren que esa droga siga su camino. Panamá es conocido popularmente como el centro logístico del hemisferio y el incremento de la inseguridad podría afectar su influencia comercial en el continente. Tiempo de finalizar la visión centroamericana y caribeña. Durante esta edición del programa logramos revisar las consecuencias del cambio climático y los altos índices de inseguridad que está viviendo Panamá. Abril cerró como el mes más violento del año, alcanzando 62 homicidios y un total de 1.623 denuncias por robo simple y agravado. Así gira el panorama en la región. Carlos, buenas noches. Por los dos tipos de clima, el atmosférico y también el clima de inseguridad en Panamá, en Visión Centroamericana y Caribeña con William Quintana, todos los martes por acá por El Mundo en Contexto. No se aparte, en minutos estamos de vuelta. Bien, pasamos ahora al contexto en nuestro continente, en Sudamérica, porque Bolivia inició este martes su jornada número 33 de las protestas sociales en las calles del país. Mientras se mantiene un tenaz paro nacional y bloqueo de carreteras, esto en rechazo a la gestión gubernamental del presidente boliviano Rodrigo Paz, quien responde a todo esto con represión. En la ciudad del Alto, en el departamento de La Paz, miles de personas se congregaron en un cabildo abierto que agrupó a campesinos de unas 20 provincias y organizaciones sociales del país, donde reiteraron su postura de no participar en ninguna mesa de diálogo o negociación convocada por el gobierno del presidente Rodrigo Paz, esto hasta que cese la persecución contra los dirigentes sindicales. Con el único pedido que ha dirimido ya el pueblo boliviano en diferentes instancias, ampliados, concentraciones, cabildos, las bases y el pueblo boliviano exige la denuncia de Rodrigo Paz. Esta lucha está defendiendo los derechos de los hermanos que viven en la ciudad, está defendiendo incluso los derechos económicos de la policía, del ejército. Entonces estamos en la lucha para defender esa economía de todo el pueblo boliviano. El pueblo movilizado solo se va a apaciguar cuando Rodrigo Paz renuncie su cargo de presidente. Han tratado de criminalizar la protesta. Había sido delito, mis compañeros, ser portavoz de las bases. Y en ese sentido queremos aclarar y manifestar la posición firme de esta dirigencia encabezada por mi persona de no traicionar a nuestro pueblo movilizado, mis compañeros. Mientras en otras regiones del país los movimientos sociales, campesinos, obreros y transportistas se mantienen también movilizados en las calles, esto como medida de protesta. Según la administradora estatal boliviana de carreteras, se han reportado más de 90 puntos de bloqueo en las autopistas del país, una situación que ha generado escasez de alimentos y combustibles en La Paz y en el Alto. Sin embargo, las organizaciones sindicales mantienen su postura antigubernamental. Porque el gobierno no sabe entender, no sabe escuchar al pueblo mayoritario. Simplemente el gobierno se reúne con sus sectores allegados, con dirigentes prebendales. Nunca nos han convocado, ahora es tarde para el diálogo. Nuestras bases sociales solo quieren la renuncia del presidente Rodrigo Paz en este momento. Bien, y seguimos con más clima de protesta en Sudamérica porque organizaciones sindicales, estudiantes y ciudadanos manifestaron en las calles en contra de las políticas de ajuste neoliberal del presidente de Chile, José Antonio Kats, presentadas durante su primer discurso sobre el Estado de la Nación ante el Congreso Nacional. El pueblo chileno marchó contra los recortes de gastos de la denominada Reconstrucción Nacional propuesta por el presidente de extrema derecha, José Antonio Kats. Decenas de manifestantes se congregaron en la Plaza Victoria de Valparaíso a la espera del primer discurso del mandatario ante el Congreso Nacional de Chile, espacio en el que expresaron su rechazo a los recortes que afectan a la sanidad, la educación y los programas sociales. Sin embargo, esta fue la respuesta de Kats.
los próximos días ingresaremos un proyecto de ley para crear el registro de vándalos e incivilidades. Nadie quiere que le rayen su casa. Nadie quiere que le rayen una escuela, que destruyan un tribunal, que destruyan una iglesia. Eso no tiene ningún sentido. Eso no mejora las manifestaciones. Eso destruye lo que tanto nos ha costado construir. Y quienes cometan alguna de estas conductas perderán beneficios sociales. Y eso va a ser un hecho y vamos a invitar a los parlamentarios a que nos apoyen en estas medidas. El presidente de Chile, que llegó al poder en marzo con la promesa de recortar $6.000 millones en 18 meses, presentó un ambicioso plan de ajustes y un recorte del 3% de la mayoría de los ministerios. Katz admitió que su política de austeridad, con la que busca ordenar las finanzas públicas y elevar el crecimiento económico, causará dolor, pero reiteró que no habrá recortes en ayudas y derechos sociales. Las manifestaciones fueron enfrentadas por las fuerzas del orden. Hoy en día salieron múltiples organizaciones de salud, educación y de la sociedad civil a manifestarse en contra de los recortes anunciados por Katz, que van en contra del funcionamiento de nuestros hospitales, de nuestras escuelas, de derechos adquiridos que hoy día nos quieren quitar. Katz ha tenido un inicio de mandato marcado por una abrupta caída en las encuestas y por un anticipado cambio de gabinete en apenas 2 meses en el poder. Después de llegar al cargo, removió a su vocera y a la ministra de Seguridad. El mandatario busca la tramitación en el Congreso de una reforma para bajar impuestos a las empresas privadas, con lo que piensa puede elevar el crecimiento del 4% al final de su mandato, así como fomentar el empleo. El famoso ministro coludido a los pollos, coludido a los confores, el lindo quiere tomar a Chile como una empresa, no como un país que existen personas acá, no. Quieren buscar la forma cómo sacarle peso a peso a los chilenos común y corriente a los trabajadores. Pero a los más privilegiados no, porque dicen que ellos son los que dan fuentes de trabajo y tenemos que ser con ellos benevolentes en dejar bajarles sus impuestos, sabiendo que los impuestos se los van a llevar a sus propios países de origen y no van a dejar nada en Chile. Entre los temas abordados en el discurso, el jefe de Estado dio a conocer que presentará un proyecto de ley para reforzar el control migratorio y aumentar las penas contra los delitos del crimen organizado. Según la prensa chilena, para cumplir su cuestionada propuesta de expulsar a 330.000 inmigrantes irregulares, buscará fortalecer el control migratorio, la capacidad de expulsión efectiva y ampliar los plazos de retención de indocumentados, que actualmente es de 5 días. Tramo final de esta emisión del Mundo en Contexto. En esta parte recordamos una figura sobresaliente no solo del deporte, sino también del activismo social. Hace una década nos dejó el gran Mohamed Ali, un boxeador que además de consagrarse en el ring como uno de los mejores pesos pesados de toda la historia, también permanece como un ícono en la lucha por los derechos civiles afroamericanos. Todos los 17 de enero el boxeo recuerda que ese día nació uno de sus mejores hombres, Mohamed Ali. En el cuadrilátero y fuera de él, Ali fue un espíritu aguerrido y un rebelde que pegaba fuerte también con las cosas que decía. El boxeo lo ganó todo. Derribó a los contrincantes más feroces de su tiempo con la consigna de una estrategia legendaria, flotando como una mariposa y picando como una avispa. Consciente de su época, Mohamed Ali fue un activista por los derechos civiles de los afroamericanos. Se convirtió al Islam y renunció a su nombre de pila, Cassius Clay, el cual consideraba un recuerdo que perpetuaba la herencia de los esclavistas de su raza. I'm not no slave, I'm Muhammad Ali. Mr. Muhammad Ali has just refused to be inducted into the... En la cumbre de su fama se opuso a la guerra de Vietnam y a la obligación de ir a pelearla, razón por la que el gobierno
Pero con el público a su favor, Mohamed Ali superó la fuerza de Foreman con una vocación por la resistencia llevada al límite, dotando este evento real en un instante mágico de película que 60.000 almas contemplaron en directo. Aquella victoria, Ali completó el círculo de su propia leyenda, un inmortal que a partir de entonces recordamos siempre rebelde y ganando. Never again say that I'm going to be defeated. Never again make me the underdog until I'm about 50 years old. Then you might get me. Bien, en el ring pasamos al espacio de la música porque la anzoáteguense Mayra Martí es catalogada como la reina de los festivales gracias a su elevación de la música popular venezolana. Al cumplir 72 años de edad repasamos su importante legado artístico. En el Día de Reyes de 1950 nació una reina, Reina Lucero. Santa Cruz de Aragua fue la cuna para Reina Romero García, una estrella que desde su niñez destacó por su carisma para los escenarios. Desde el colegio hasta las parrandas populares, Reina siempre fue el centro de atención gracias a su voz. En 1975 canta por primera vez en la radio, en el programa Venezuela Habla Cantando, de Ángel Custodio Loyola. A partir de ahí, Reina Lucero se abrió paso en Caracas de la mano de músicos como Simón Díaz o Jacinto García, quien le graba su primer disco. Aires de mi tierra de 1978 se convierte en un suceso musical que le hace grabar hasta 3 discos anuales. Temas como Carrao Carrao, Dueña y Señora, Son Mentiras o Yo Soy la Reina se convierten en éxitos y en parte del cancionero de Venezuela. Bien, con reconocimiento también a Reina Lucero, como antes a Mayra Martí, con motivo de sus 72 años de nacimiento. Nosotros llegamos al final de esta emisión del Mundo en Contexto, agradeciendo como siempre el privilegio de su amable sintonía, el mejor premio que nos podemos ganar todas las noches. Y como todas las noches, cerramos con música, en esta oportunidad del grupo español de rock progresivo, El Mago de Oz.